Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la novela turca y el romance nos hacen suspirar. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, hablamos de ese instante mágico, inesperado y absolutamente delicioso entre Serkan y Özge. Agárrense porque este romance tiene un giro que no se esperaban. Pero antes de empezar con todo este drama romántico, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta familia pero aún no se han suscrito, este es el momento. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de chismes de novelas turcas, análisis de personajes, y momentos épicos que nos roban el aliento. Así que únanse a la comunidad y no se pierdan de nada. Ahora sí, vamos al grano. Todos amamos las novelas turcas, ¿verdad? Esa mezcla de drama, pasión, paisajes hermosos y personajes complejos nos tiene completamente enganchados. Y si hay una pareja que nos ha tenido al borde del asiento, esa es sin duda la de Serkan y Özge. Desde el principio su relación ha sido una montaña rusa de emociones, con altibajos que nos han hecho reír, llorar y gritarle a la pantalla. Pero, ¿qué hace tan especial este romance en particular? Pues bien, lo que lo diferencia de otros momentos bonitos es que surgió de la nada, cuando menos lo esperábamos. No fue planeado, no fue forzado, simplemente pasó. Y esa espontaneidad es lo que lo hace tan auténtico y tan cautivador. Es como si el destino, ese travieso cupido turco, hubiera decidido intervenir en el momento justo, lanzando una flecha cargada de emoción y sorpresa. Para entender completamente la magnitud de este momento, tenemos que retroceder un poco y recordar el contexto en el que se encontraban Serkan y Özge. Recordemos que estaban pasando por una etapa complicada. Había tensiones, malentendidos, quizás incluso un poco de distancia. La vida, como siempre, les estaba poniendo obstáculos en el camino. El negocio tambaleándose, la familia presionando, y ambos lidiando con sus propios demonios internos. La sombra de relaciones pasadas se proyectaba sobre el presente, nublando la posibilidad de un futuro juntos. Y es precisamente en esos momentos de dificultad, cuando uno menos lo espera, que a veces surge la magia. La luz, como un faro en la tormenta, aparece cuando más la necesitamos. Serkan, con su fachada de hombre serio y calculador, siempre ha tenido un lado vulnerable que esconde muy bien. Ese arquitecto de éxito obsesionado con el control y la perfección, esconde un corazón que ha sido herido en el pasado. Un corazón que por miedo a volver a sufrir, se protege con capas de frialdad e indiferencia. Pero Özge, con su dulzura, su empatía y su capacidad para ver más allá de las apariencias, siempre ha sabido cómo llegar a él. Ella es la llave que abre esa coraza, la que puede leer entre líneas y entender los silencios de Serkan. Y en esta ocasión, no fue diferente. Ella detectó que algo no andaba bien, que Serkan necesitaba apoyo, y no dudó ni un segundo en ofrecérselo. Vio la grieta en su armadura y, en lugar de aprovecharse, extendió una mano amiga, un hombro en el que apoyarse. Y aquí es donde entra el elemento sorpresa. Imagínense la escena, un ambiente tenso, quizás una conversación seria, y de repente, un gesto inesperado, una mirada intensa, una palabra amable que rompe el hielo. Quizás estaban discutiendo sobre un proyecto, o tal vez enfrentando un problema personal. La tensión era palpable, la frustración evidente. Pero en medio de ese caos emocional, algo cambió. Un cruce de miradas prolongado, un roce accidental de manos, una frase que revela una vulnerabilidad inesperada. Ese pequeño acto de cariño, esa muestra de vulnerabilidad, fue el catalizador que encendió la chispa. Fue como si una barrera invisible se rompiera, permitiendo que la conexión entre ellos fluyera libremente. No quiero arruinarles la sorpresa si aún no han visto el episodio en cuestión, pero les puedo decir que el lenguaje corporal lo decía todo. La forma en que se miraban, la cercanía física, la tensión palpable en el aire, era evidente que algo estaba a punto de suceder. Sus ojos se buscaban constantemente como si fueran imanes. Sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, desafiando la distancia que los separaba. Podía sentir la electricidad en el aire, la anticipación de un momento que cambiaría todo. Y cuando finalmente ocurrió, fue como si el universo entero se detuviera por un instante. Un beso robado, un abrazo reconfortante, una confesión inesperada.
El momento exacto varía, pero el impacto es el mismo, un antes y un después en la relación de Serkan y Özge. La reacción de los fans en redes sociales fue épica. Twitter se incendió, Instagram se llenó de capturas de pantalla, y YouTube explotó con vídeos reaccionando al momento. El hashtag #SerkanYaOzge explotó, convirtiéndose en trending topic mundial. Todo el mundo estaba hablando de ello. Los fans analizaban cada detalle, cada mirada, cada gesto, buscando pistas sobre el futuro de la pareja. Se crearon fanfics, se hicieron montajes de fotos, se compusieron canciones inspiradas en el momento. Y no es para menos, porque fue un momento que nos tocó el corazón a todos. Un momento que nos recordó por qué amamos las novelas turcas y porque nos encanta la historia de Serkan y Özge. Pero más allá de la sorpresa y la emoción del momento, lo que realmente lo hace especial es lo que significa para la relación de Serkan y Özge. Este romance inesperado marca un punto de inflexión, un antes y un después. A partir de aquí, las cosas ya no serán iguales. Se abre un nuevo capítulo en su historia, lleno de posibilidades, pero también de desafíos. El camino hacia la felicidad estará lleno de obstáculos, de pruebas que pondrán a prueba su amor. Pero también estará lleno de momentos de alegría, de complicidad y de pasión. Y es que el amor no siempre es fácil. A veces, las cosas más bellas surgen de los lugares más inesperados. Pero también requieren trabajo, compromiso y una buena dosis de valentía. Serkan y Özge tendrán que superar muchos obstáculos para que su relación florezca. Tendrán que aprender a confiar el uno en el otro, a comunicarse abiertamente y a perdonar los errores del pasado. Tendrán que enfrentar sus propios miedos e inseguridades para poder construir un futuro juntos. Pero si algo nos han demostrado a lo largo de la serie, es que son capaces de enfrentar cualquier adversidad juntos. Su amor es fuerte, resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo. Ahora hablemos un poco de los actores que interpretan a Serkan y Özge. Su química en pantalla es innegable. Logran transmitir emociones de una manera tan auténtica que nos hacen creer que realmente están enamorados. Su talento es impresionante y su dedicación al trabajo es evidente en cada escena. Se meten en la piel de sus personajes y nos hacen sentir cada una de sus emociones. Son ellos quienes dan vida a estos personajes tan complejos y nos hacen conectar con su historia de amor de una manera tan profunda. Su interpretación es tan convincente que a veces olvidamos que estamos viendo una ficción y nos sentimos parte de su historia. Además, la dirección y la producción de la novela también merecen ser elogiadas. La forma en que está filmada, la música, el vestuario, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo. Los creadores de la serie han hecho un trabajo excepcional al contarnos esta historia de una manera tan cautivadora. Cada detalle está cuidadosamente pensado para crear una experiencia visual y emocionalmente rica. La música acompaña a la perfección cada escena, intensificando las emociones y creando un ambiente romántico y envolvente. El vestuario refleja la personalidad de cada personaje y contribuye a crear una imagen visualmente atractiva. Y es que las novelas turcas tienen esa capacidad de transportarnos a un mundo de fantasía, donde el amor siempre triunfa al final. Nos permiten soñar, nos hacen creer en la magia, y nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Nos ofrecen una escapada de la realidad, un oasis de romance y drama donde podemos olvidarnos de nuestros problemas y sumergirnos en una historia de amor apasionante. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos esperar de la relación de Serkan y Özge a partir de ahora? Pues bien, creo que lo más probable es que veamos más momentos de vulnerabilidad por parte de Serkan. Este romance inesperado ha derribado algunas de sus barreras, y lo ha abierto a la posibilidad de mostrar su lado más sensible. Lo veremos dejar de lado su fachada de hombre perfecto y permitir que Özge vea sus imperfecciones y sus miedos. Por su parte, Özge seguirá siendo el pilar de apoyo que Serkan necesita. Su amor incondicional, su paciencia y su comprensión serán fundamentales para que él supere sus miedos y se permita ser feliz. Ella será su refugio, su confidente y su compañera incondicional. Sin embargo, también creo que veremos nuevos desafíos en su relación. Quizás surjan conflictos, malentendidos o incluso la aparición de nuevos personajes que intenten interponerse en su camino. Tal vez resurjan fantasmas del pasado que pongan a prueba su amor. Pero estoy segura de que Serkan y Özge serán capaces de superar cualquier obstáculo, siempre y cuando sigan confiando el uno en el otro. Su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta.
Así que, mi gente, prepárense porque lo que se viene en la novela es pura dinamita. Estoy segura de que no se lo querrán perder. No se despeguen de la pantalla, porque cada episodio estará lleno de sorpresas, de emociones y de momentos inolvidables. Para concluir, quiero recordarles que este romance inesperado entre Serkan y Ozge nos ha enseñado que el amor puede surgir en los momentos más inesperados, que la vulnerabilidad es una fortaleza, y que la comunicación es clave para superar cualquier obstáculo en una relación. Nos ha mostrado que el amor verdadero no es perfecto, pero es real, auténtico y capaz de superar cualquier adversidad. Este momento nos ha dejado claro que el amor verdadero es aquel que nos acepta tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Es aquel que nos impulsa a ser mejores personas y nos apoya en nuestros sueños. Es aquel que nos hace sentir completos y nos da la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través de la historia de Serkan y Ozge. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes mi pasión por las novelas turcas y mi amor por esta pareja tan especial. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este romance inesperado? ¿Creen que Serkan y Ozge tienen lo que se necesita para estar juntos? ¿Cuáles son sus predicciones para el futuro de su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las novelas turcas. Recuerden que tenemos contenido nuevo cada semana, así que no se pierdan de nada. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando con el amor, porque en las novelas turcas, todo es posible.